Buenas tengan amigos y suscriptores de mi canal. Los saluda Troncote. Y yo también saludo a su audiencia Troncote. Vamos directo a la información, ya que tengo sospechas e interrogantes que no me cierran sobre esta donación de armamentos que mandó China a Ecuador. Según 10.000 fusiles AK-47 han llegado al país como parte de una donación china para los damnificados del terremoto. Una noticia así no puede sino producir interrogantes y sospechas. Más aún si la información oficial es opaca y el ministro de Defensa, Ricardo Patiño, se niega a responder preguntas durante la entrega de las donaciones que la China hizo para las Fuerzas Armadas y los damnificados por el sismo del 16 de abril. La noticia sobre la llegada de estos fusiles, conocidos como Kalashnikov, empezó a circular la tarde del lunes en conversaciones de WhatsApp entre militares activos y pasivos que estaban alarmados con el hecho. Hay la información aún no confirmada que llegaron containers como ayuda para el terremoto con 10.000 fusiles, decía uno de los textos que circularon el lunes por la tarde. Las versiones se multiplicaron y las especulaciones sobre los motivos por los que podría haber llegado al país un armamento tan particular no cesaban. En la noche, el Ministerio de Defensa publicó un boletín de prensa cuyo título era Ecuador recibe de China material y equipos para mitigar los efectos del sismo y fortalecer la capacidad operativa de Fuerzas Armadas. En el texto, sin embargo, no se mencionaba los fusiles que tanta inquietud generaban entre militares. La información del ministerio decía que el ministro Patiño y el embajador chino habían participado ese día en la transferencia de materiales y equipos por parte del país asiático para el Ecuador. Y en la lista del material se mencionaba carpas, colchones, camas, ventiladores, camiones y, tan solo al final, figuraban las palabras equipo militar. Sin embargo, en fotografías publicadas en el Flickr del Ministerio de Defensa se pueden ver los fusiles. El diario El Universo en una nota colgada en su página web, al filo de la medianoche del lunes, confirmaba la llegada de los fusiles y citaba fuentes del Ministerio de Defensa. Según técnicos del ministerio, decía la nota del Universo, los fusiles serían una versión moderna del AK-47. Son armas, más livianas, más pequeñas y más eficientes. Luego de eso no ha habido más información oficial sobre el tema. Solo interrogantes y comentarios que se han reproducido en las redes sociales. La gran pregunta, en todo caso, es ¿por qué 10.000 AK-47? Fuentes militares consultadas, aseguran que no conocen de ningún informe oficial de las Fuerzas Armadas en el que se hable de la necesidad de tramitar la donación de una cantidad tan importante de fusiles, que son ajenos a la dotación militar ecuatoriana. Toda introducción de armamento, ya sea compra o donación, tiene que tener un informe previo del Comando Conjunto que la justifique y, de lo que se sabe, ese informe técnico no existe, sostienen. Aunque el ministro Patiño dijo durante la entrega de la donación que todo está respaldado en un convenio firmado con la China en junio, los militares se preguntan quién ha visto ese convenio. ¿Y dónde está y quién hizo el informe para justificar la donación? Esto es medio raro Troncote. El ejército ecuatoriano tiene fusiles Heckler y Koch. De fabricación alemana y de calibre 5.56, que es el calibre que se usa en los ejércitos de la OTAN. Los AK-47, en cambio, normalmente tienen un calibre 7.62 y tradicionalmente los han usado los ejércitos del antiguo Pacto de Varsovia y los ejércitos irregulares. ¿A quién se le ocurrió tramitar una donación de armamento extraño y que aparentemente tiene un calibre que no coincide con la dotación de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? Nadie duda de la calidad de los AK-47, que históricamente ha sido utilizado por muchos ejércitos irregulares en el mundo entero, pero su introducción parece carecer de lógica y de los informes técnicos que la justifiquen. Existe, además, el antecedente del escándalo de las armas argentinas vendidas al Ecuador durante el conflicto del CENEPA en 1995, cuando llegaron municiones para fusiles FAL de calibre 7.62 que resultaron obsoletas para las necesidades que el ejército ecuatoriano tenía entonces. Fruto de ese escándalo, el expresidente argentino Carlos Menem terminó con arresto domiciliario. Patiño se negó a contestar preguntas de los periodistas durante el acto de entrega de las donaciones, lo que aumentó las interrogantes. Disculpe Troncote. El AK-47 es el arma preferida de los terroristas y narcotraficantes. No entiendo cómo ayuda para el terremoto.
Pero las preguntas que circulan no se limitan al tipo del armamento. ¿Por qué llegaron junto a las donaciones para el terremoto? Una fuente militar asegura que el transporte de armamento normalmente se hace en embarcaciones con permisos especiales. Resulta extraño, por no decir sospechoso, que estos fusiles hayan llegado junto a donaciones para las zonas afectadas por el sismo del 16 de abril. No faltó, incluso, quien sospechara que la información se hizo pública únicamente cuando la existencia de los fusiles fue detectada en el fuerte militar Huancavilca. Todo es irregular, amigos, en este cargamento. Fusiles que no corresponden a los que el ejército ecuatoriano utiliza y requiere. Un modo de transporte inapropiado y, por decirlo menos, sospechoso. Documentación inexistente o, al menos, desconocida por fuentes militares. Y, para variar, un ministro que no contesta preguntas. ¿Para quién son estas armas? ¿Quién las envía desde China? ¿Quién las espera en Ecuador? Ricardo Patiño está obligado a dar explicaciones. Son usados por los sandinistas en Nicaragua, por las FARC, por ELN en Colombia, por los terroristas talibán y Al-Qaeda. Pero si nunca pudieron formar los colectivos para defender la revolución ciudadana. Entonces, ¿para quién son esos fusiles? La respuesta puede estar frente a las narices de sus propios ecuatorianos. Los fusiles probablemente sean para las fuerzas policiales que por miles entraron en estos últimos años en Ecuador, que se deben al gobierno y apoyan abiertamente a la revolución ciudadana. Lo que probablemente los correístas están haciendo es emular los pasos de Chávez en Venezuela, que armó a la Guardia Nacional Bolivariana para que sea un contrapeso del ejército y junto a los milicianos disuadan cualquier golpe de estado que pudieran dar los militares, como dice el refrán. El que nada debe nada teme. Al parecer aquí hasta los chinos temen la salida de Correa, o para qué mandan tantos fusiles. No me cierra a mí tampoco, troncote. Yo creo que el ejército ecuatoriano debería confiscar esos 10.000 fusiles como contrabando. Es obvio que el armamento no es para el ejército, ya que es incompatible con el entrenamiento militar. Por otra parte, el gobierno ha mantenido en secreto el trámite de este armamento, el regalo de China. Los fusiles AK-47 son de fabricación rusa, es otra incógnita. El ejército ecuatoriano debe asegurar que esas armas estén a buen recaudo, ya que hay muchas inconsistencias de parte del gobierno corrupto que tienen. Aquí hay gato encerrado y lo único que les queda, es la honorabilidad y patriotismo del ejército ecuatoriano para el resguardo de este armamento bélico y que no sirvan para los nefastos planes del gobierno corrupto que tienen. Bueno, amigos. Espero les haya sido útil el informe. Me despido hasta un próximo video. Gracias, Jorge. Mis saludos.